Ok. Entonces vimos que había 3 restricciones básicas para todos los proyectos, que eran costo, que tiene un efecto en, si nos cambian el costo, pues tenemos que sacrificar alguna de las otras dos. El tiempo también tiene un impacto, si cambian las fechas, podemos tener algunos problemas para alcanzar los objetivos o tal vez se elevan los costos y la otra restricción eran los alcances. Bien, y tenemos que tener muy bien definidos estos alcances antes de empezar cualquier proyecto porque podemos tener después algunos problemas con respecto a, pues, cuáles son los objetivos, hasta dónde, etcétera. Hay un modelo un poco extendido de este modelo de 6 restricciones que se llama el modelo de las 6 restricciones. Tomé el esquema de la dirección que viene ahí. Entonces, básicamente es parecido al anterior, pero agrega 3 restricciones más. Antes teníamos nada más tiempo, dinero, costos y alcances. Y aquí aumentan otras 3, que sería calidad, recursos y riesgos. Entonces, tenemos la restricción en tiempo, que era que el tiempo es limitado, ¿no? Necesitamos hacer un proyecto en X tiempo. Generalmente se van a dar cuenta que, ¿me puedes dar un poco más de tiempo? Porque no es tan fácil estimar el tiempo de un proyecto, ¿no? Después tenemos la otra restricción, que son los alcances, es hasta dónde y qué vamos a hacer. Y teníamos costos, que eran las 3 primeras, que es cuánto dinero tenemos para hacer eso. Y luego tenemos las otras 3. Una sería riesgos, es qué puede salir mal. Recursos es qué tipo de recursos tengo al alcance, ¿no? Por ejemplo, a veces habrá proyectos que requerirían de personas con ciertas calificaciones, ¿no? O sea, me refiero a con ciertas habilidades, ciertas certificaciones, etc. Y después tenemos una restricción de calidad. Necesitamos como definir y con qué calidad vamos a entregar este tipo de proyecto. Y a veces esto hace que tengamos, 3 condiciones más adicionales a las que con las que tenemos que cumplir para que un proyecto sea satisfactorio, ¿no? O más bien, el otro enfoque es cómo vamos a manejar estas restricciones para poder llevar a cabo un proyecto. A estas 6 restricciones, que es el modelo extendido de las 3, también se le llama el diamante de las restricciones en los proyectos. ¿Ok? Vamos a ver un poco de cómo identificarlas entonces. Entonces, ¿cómo vamos a identificarlas? A través de unas preguntas muy específicas. Entonces, para identificar el alcance es cuál es el resultado esperado exactamente. Para el costo sería cuál es el presupuesto disponible. Para el tiempo es en qué plazo debe completarse el proyecto. Para el riesgo es qué puede salir mal y qué se puede hacer al respecto. En la clase de planeación tendrían que haber visto se tiene que hacer esta parte, ¿no? Del manejo de riesgo. Tenemos que identificar qué puede salir mal y qué tipo de medidas se tienen que considerar para manejar este riesgo, ¿no? Por ejemplo, tendremos riesgos de accidentes durante la ejecución. Tenemos problemas legales. Hay posibilidades. ¿Qué pasa si alguien se enferma? ¿Puedo seguir adelante? Etcétera. ¿Sí? No sé si hay ¿cómo se llama? Hay un ejemplo típico de todo lo que pudo salir mal y salió mal. Pero eso no sé si ya se los conté. El otro es de la calidad, es de qué tan cerca está el resultado de las expectativas del cliente. Me están entregando lo que yo espero. ¿Está contento con los resultados obtenidos? Eso tiene que ver mucho con, sí, justamente con eso, con el cliente. O sea, con qué tan
si estamos cumpliendo con sus expectativas, ¿no? Y finalmente, además del costo, están los recursos. Es quién y qué se requiere para realizar el trabajo. Una cosa muy sencilla. Ayer teníamos que instalar un cable Ethernet para conectar una computadora nueva desde el módem, ¿no? Y la pregunta es qué necesitamos además del cable, la computadora, las grapitas, y nos dimos cuenta que necesitamos un taladro, una escalera, y varias otras cosas, ¿no? Y mejor optamos por comprar una antena inalámbrica. ¿Ok? Ese tipo de cosas. Bien. Ahora, ¿qué es importante sobre todas estas restricciones? Básicamente, cuando estamos haciendo un proyecto, dependiendo del proyecto, porque evidentemente no todos los proyectos son iguales, todas estas restricciones tienen una jerarquía distinta, ¿ok? O sea, algunas van a ser más importantes que otras van a tener, digamos, unas son sí o sí, otras son, bueno, tal vez, y en otras puede haber más flexibilidad. Entonces, esto depende total y absolutamente de el proyecto, de las circunstancias, de para qué lo estamos haciendo, de la relación que tengamos con un cliente. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, para una dependencia de gobierno que para una empresa privada. Y, bueno, todas estas circunstancias hacen que sea diferente el tipo de las restricciones, los efectos que tienen las restricciones, ¿no? La jerarquía, ¿cuál nos va a limitar más? Entonces, pues tenemos, necesitamos jerarquizarlas, pues, dependiendo de cuál es la más, la menos flexible, ¿no? Entonces, la más inflexible, o sea, la más, la sí o sí, le podemos decir el driver. Entonces, si esta se falla, pues vamos a fallar con el proyecto. Hay veces, por ejemplo, que la calidad es lo más importante, ¿no? O a veces es calidad y seguida de tal vez de con qué o qué, y después tal vez el presupuesto. Depende mucho, insisto, de cuáles sean las circunstancias bajo las que se da el proyecto. La segunda restricción, bueno, un poquito la más flexible, le podemos decir la weak, o sea, la débil, y básicamente es la que vamos a dejar hasta el final, ¿no? La que vamos a considerar con menor peso. La que podemos, por ejemplo, sacrificar un poco, ¿no? Si el límite principal es el presupuesto, tal vez podríamos contratar a alguien que haga el trabajo más barato, ¿no? O tal vez, ¿qué será? Ingeniarnos de otra manera para la parte de los recursos, ¿no? O tal vez si el proyecto implica mucho riesgo, entonces necesitamos buscar cuál es la más flexible para que el riesgo ¿qué será? No sea nuestra, porque eso no podríamos moverle, ¿no? Demasiado. Y en medio están las middle, o sea, entre el driver y la weak. Y básicamente estas son las que tenemos que gestionar de manera más equilibrada para poder realizar los proyectos. ¿De acuerdo? E insisto una vez más, esto depende total y absolutamente de cuáles sean las circunstancias bajo las cuales estamos desarrollando el proyecto, porque no es igual para todos. ¿Bien? Entonces, lo que tenemos que hacer es ver cuál es digamos, la menos flexible, o sea, el driver, cuál sería la más flexible y las otras manejarlas de manera intermedia. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? Creo que no, profesora. Sí. Bien. Y sobre restricciones, y yo creo que es algo importante que hay que saber, ¿no? No hay manera, así de verdad, no la hay, de que demos satisfacción a todas las restricciones. O sea, no podemos tener un proyecto y siempre va a pasar así. No hay condiciones óptimas, ¿no? Es imposible dar satisfacción a todas.
básicamente podemos fijar 2 y las otras, cuando estamos usando solo 3, fijarlas como factor de flexibilidad. O fijamos una y la más 2 o 3, y las otras son nuestros factores de flexibilidad. Y el verdadero reto, cuando ustedes están en sí elaborando un proyecto, es encontrar este equilibrio entre cómo equilibrar todas estas restricciones para sí poder lograr los objetivos del proyecto. ¿Sí? Entonces también es importante, y la otra parte es importante, hacerle ver al cliente que cualquier cambio en alcance o calidad, ¿no? O en tiempo, en cualquier restricción que ellos decidan hacer, pues tendremos un impacto, ¿no? En todo lo demás. Entonces a veces dicen, sí, pero ahora quiero, por ejemplo, que sea más barato, ¿no? Entonces, evidentemente, pues tendremos un impacto en calidad o tal vez en el tiempo o en los recursos. Bien, entonces necesitamos hacerles saber a nuestros clientes, sobre todo cuando ustedes están negociando todo esto, que si deciden hacer algún cambio, siempre habrá un impacto en todo lo demás. Entonces, casi que advertirle, ¿estás seguro de que le quieres cambiar? ¿Sí? O pues hacerles saber que tal vez nos vamos a tardar más si deciden cambiar las cosas. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda, comentario hasta acá? Bien. Ok. Entonces me voy a regresar un poquito. Bueno, se va a parecer como que me estoy regresando un poquito, pero básicamente es un poco complemento a lo anterior. La mayoría de los proyectos con los que ustedes se van a encontrar, déjenme poner esto en orden. Voy a regresar un poco a fases del ciclo de vida, pero es por una razón. Hasta ahora, hemos visto que los ciclos de vida de un proyecto, pues tenía la parte del contratista de diseño y una parte del contratista de obra, y serían como 6 ciclos básicos. Pero también hay una otra parte de y es de hecho una parte grande de la parte de un proyecto de ingeniería. Bueno, ya saben, está la conceptual, puesta en marcha, que se le llama el ciclo de vida del front-end loading, perdón, front-end loading. ¿A qué le suena esto? Yo cuando primero lo vi, me sonaba a otra cosa. ¿Qué sería el front-end? ¿Han escuchado ese término? No, la verdad no. ¿Nadie? ¿Ninguno de ustedes? No, no lo escucho. Básicamente el software, cuando están construyendo se divide en dos partes, ¿no? En backend y en frontend. Entonces, el backend es todos los cálculos, el código, etcétera. Y el frontend ya es la carátula cuando puedes ver digamos, los iconos bonitos y solo lo manejas. Y básicamente este tipo de proyectos se le llama front-end loading. Y básicamente, a pesar de que el término empezó con términos de programación, se refiere a muchas veces a proyectos de ingeniería que se realizan en especial para contratos de licitación, concursos. ¿Alguno de ustedes ha trabajado en alguna empresa así, que se dedique a hacer concursos? ¿Ninguno? No como tal. Más bien creábamos propuestas a empresas y si les agradaba, pues nos contrataban, ¿no? Era de ambiental. Sí, cuéntanos un poco qué hacían. Pues más que nada era relacionado al manejo de los residuos, manifestaciones de impacto ambiental, Ok. Cursos relacionados a la ingeniería ambiental
Y bueno, yo estaba en la parte de buscar información, Ujú. eh, este, pues tratar de desarrollar la problemática para encontrar, no sé, alguna solución. Sí, y De ahí del, básicamente eso que tenías que hacer, no sé, podías hacerlo en un croquis y ya, Omar. no, no, se hacía primero una investigación del lugar Ujú, y de ahí se empezaba a ver digámoslo, si era viable o no, ¿no? En el sentido, por ejemplo, pues en una empresa que se dedicaba a construir muebles para presentar productos, ujú. utilizaban muchos residuos peligrosos, entonces es, pues necesitaban ponerse al día con las normas, ¿no? De la ciudad Ajá. y por eso, O sea, necesitaban hacer entonces, bastante trabajo, ¿no? básicamente, sí, era como una metodología de prevención y manejo de los residuos peligrosos. Ujú, Y obviamente pues se tenía que revisar el lugar, se tenía que investigar las entradas y salidas de sus productos, dónde ujú. colocaban sus residuos, Sí, la cantidad de gases que podían existir, en el aspecto del drenaje, el manejo de su drenaje, para claro, que no existiera problema. etcétera. O sea, de todas Entonces, maneras fue tuvieron lo que más hacer cercano que revisiones. estuve en ese aspecto. Exacto, se tuvieron que hacer como revisiones, tienen que hacer como revisar normativa, hacer tal vez algunos estudios para poder hacer. Eso se llama el front-end loading, ¿ok? Y es muy común en la parte de, ¿cómo se llama? De licitaciones, de concursos, de todo el trabajo previo que se tiene que hacer, para arrancar. También es una parte de los proyectos que se hacen como, ¿qué será? Se hacen, es como una parte más específica de la ingeniería básica, ¿ok? O sea, se hace como una cosa extra para poder hacer un proyecto mucho más, de manera más efectiva. Es como una fase extendida de planeación, por así decirlo, ¿ok? Entonces, básicamente está en una parte que es Frontend Loading 1, está la parte de ingeniería conceptual, en esta parte del FEL, y después está en una fase 3, que ya es parte de la ingeniería básica, donde se hace además un poco más de, ¿qué será? Se puede estimar el presupuesto. Bien, y después ya se hace la ejecución y todo lo demás. Bien, entonces, ¿qué es esto? Son fases del diseño y el desarrollo de ingeniería básica, ¿no? Y básicamente son procesos que se hace mucha documentación y el propósito es definir adecuadamente lo que se va a requerir, y mucha información que se va a necesitar para la ingeniería de detalle, sobre qué recursos vamos a necesitar, y también tiene mucho que ver con apoyo para la fase de construcción y ejecución. Y se elaboran con documentos que tienen que ver con ingeniería básica y otros, parte de la ingeniería de detalle, sobre todo porque tienen el propósito de estimar el monto de inversión del proyecto con una aproximación mucho mayor, entre el 15, alrededor del 15%, y también tienen el propósito de elaborar digamos, dejar bien claro qué serían las especificaciones técnicas, en especial si es para el caso de los concursos de licitación. En los concursos de licitación siempre les van a pedir presupuesto, les van a pedir una metodología. Es más, tal vez sería bueno ver algún concurso de licitación de proyectos para que nos demos una idea de qué es lo que piden. Y lo que básicamente les interesa es conocer, sobre todo les van a pedir un presupuesto. Y siempre es una parte complicada, ¿no? Porque puede ser presupuestos, no sé, es la parte, ya saben, como hemos visto, que determina que se logren o no los alcances, ¿no? Entonces, esa parte sería la parte del front-end loading.
Déjenme ver si encuentro alguna. De hecho, acabo de ver una que me interesa. Un momentito. A ver si tengo suficiente suerte como para encontrarla rápido y mostrárselas. Entonces, ¿qué otra cosa? Si lo vemos de manera un poco más extendida, necesitamos revisar las operaciones peligrosas también para determinar riesgos, desarrollar paquetes de diseño, evaluar opciones que mejoran el rendimiento, o sea, cómo usar todas esas cosas que tengo. Estimaciones de costos, esto es tal vez de lo más importante que se hace en esta parte. Y también esto ayuda, pues, porque como estamos viendo la parte de costos, es cómo vamos a financiar este proyecto. Entonces, si tenemos claro, o por lo menos una idea de cómo estarán los... O sea, también incluye la parte financiera. Es más, cuando estaba buscando información al respecto, me encontré que había gente que se dedica específicamente a esta parte, donde tal cual, se dedican a hacer, hay un equipo que hace la parte técnica y hay un equipo que hace la parte financiera. Y evidentemente todo esto pues tiene el propósito de, ¿cómo se llama? De tener la mayor información posible para poder ejecutar de mejor manera el proyecto en cuestión. Y también para ver si otras personas pues lo pueden, perdón, el cliente lo acepta o no, ¿no? Y sobre todo si estamos concursando dentro de licitaciones, pues también sirve para ver la parte, ¿cómo se llama? Si es una cosa de licitaciones, pues también para compararnos con los demás, ¿no? Y ver a ver si es adecuado. A ver, vamos a ver, ya lo encontré. Para que lo veamos. Y creo que sí sería un poco más claro, qué es lo que se pide con esta fase. ¿Bien? Entonces